Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, cuerpo de Cristo en general, aleluya. Muy buenas tardes una vez más, les habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación, aleluya, al Evangelio de Cristo Jesús, el Salvador de este mundo, el Redentor de este mundo, el Cristo de la gloria, aleluya. El evangelio que predicamos por tantos años ya. La palabra de Dios, la infalible palabra del Señor Jesús. Aleluya, santo. Hoy tenemos un tema bello. Hoy tenemos un tema que vas a necesitar activar tu fe. Necesitas activar tu fe. Es un tema de parte de papá para que tu fe no simplemente se active, sino se fortalezca. En el nombre de Jesús. Esa es de la única manera que crece nuestra fe. Fortalecida. Se fortalece a través de las pruebas, a través de los tiempos, a través de las vicisitudes, a través de las circunstancias opuestas. Así crece nuestra fe en poderío, se hace poderosa, se hace una fe poderosa, fuerte, delante de las acechanzas del diablo, aleluya. Y hoy vas a necesitar activar esa fe. Tenemos una palabra de parte de papá para ti. Aleluya. Una palabra de parte del Cristo de la gloria para todo aquel que escucha. Para todo aquel que entra y se queda. Para todo aquel que viene no simplemente a ver cuál es el tema, de qué se trata y con la misma se va. No, ese no es para ti la palabra. Puedes entrar y salir. La palabra no será para ti, no recibirás maná del cielo, no recibirás sabiduría e inteligencia, porque si vienes y te vas, es porque vienes a escuchar lo que quieres escuchar tú, no lo que papá quiere decirte. Yo te invito a que te quedes conmigo hasta el final, para que puedas recibir maná del cielo, una palabra que te va a inspirar a crecer en el Cristo de la gloria, en su sabiduría, en su inteligencia, en su conocimiento a través de su palabra, pero por encima de todas las cosas a crecer en la gracia de Dios. Aleluya, santo. Y antes de comenzar, vamos a venir al libro de la sabiduría. Vamos a venir al libro de Proverbios capítulo 9. Libro de Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice. Muchos le conocen. Una cosa es leerlo, otra cosa es conocerlo en el Señor. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, dice, y los años de vida se te añadirán. Aleluya. Palabra sabia. Palabra de Dios. Voy a volver a leerte este versículo, estos dos versículos. Versículo 10 y 11 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Sabiduría de Dios. Dice que el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría de papá. La sabiduría de papá es la aplicación del conocimiento infinito de Dios. Y dice que el comienzo de ella es ser temeroso de Dios. Es creer en el Dios, conocer el Dios verdadero, el único Dios al cual debemos temer. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo o del Santísimo. La posesión de toda la información del conocimiento de papá. Dice: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, la capacidad de entender y discernir.
la palabra de Dios. Sabiduría, conocimiento e inteligencia son tres palabras que están abarcando estos dos versículos. Los atributos de Dios reflejados en la naturaleza de Dios y sus obras. Para poder alcanzar sabiduría, para poder alcanzar conocimiento e inteligencia de lo alto, de nuestro Padre de las luces, dice que tenemos que ser temerosos de Él. Ser temeroso de Él es creer que Él es el único Dios. Ser temeroso de Él es estar seguro de que no existe sustituto, de que eres el único Dios en el cual podemos creer, porque Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. La palabra dice que Él fue el creador de todo lo que existe. Él es el Dios creador, aleluya. Y cuando creemos eso y no lo cambiamos y somos fieles a esa fe en la cual hemos creído que Él es el creador de todo lo que existe, entonces pasamos a ser temerosos de Dios, porque estamos temiendo al Dios de toda sabiduría, de toda inteligencia, de todo conocimiento. Aleluya. Estamos viviendo conforme a los atributos de ese Dios, conforme a su naturaleza y a sus obras creadas por Él. Todo fue creado por Él y para Él. Aleluya. Y cuando tenemos esa certeza, tenemos entonces ese temor. Sabemos de que es un Dios sabio, que es un Dios inteligente, con conocimiento infinito. Aleluya. Nadie más que Él. Y nos rendimos a sus pies y entonces adquirimos a través de su palabra esa sabiduría, esa inteligencia y ese conocimiento infinito de parte de papá. Aleluya. No variamos, somos fieles a Él, no comprometemos, no buscamos sustitutos, no buscamos escuchar a nadie más, simplemente la palabra verdadera, la que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos da convicción de que viene de parte de Dios. Cuando escuchamos al hombre hablar, cualquiera fuese, predicador, apóstol, profeta, de esos hay muchos. Pero si no sientes la presencia del Espíritu Santo de Dios, y si el Espíritu Santo de Dios, cristiano, que vive en ti, no te da convicción de que la palabra es verdadera, entonces no viene de parte de Dios. Entonces la sabiduría y la inteligencia y conocimiento que estás escuchando viene de otra parte. Y esa es la palabra que debemos escuchar continuamente. Porque esta palabra de sabiduría, esta palabra de inteligencia, este conocimiento infinito de Dios abre las puertas para el mensaje de hoy. Para cada uno de los cristianos que escuchan, que se van a quedar conmigo hoy, y para el mundo que va a intentar entrar en esta página y recibir un mensaje que, aunque no conozcan, el Señor les va a permitir a través del Espíritu Santo que puedan entender esta palabra y se queden y van a recibir maná del cielo. Aleluya. La palabra espiritual, la comida espiritual que no simplemente el pueblo de Dios necesita, sino el mundo entero. Y el tema de hoy dice: parados sobre la roca. Aleluya. Parados sobre la roca. Parados sobre esta palabra. Parados sobre la sabiduría. Parados sobre la inteligencia y el conocimiento infinito de papá. Parados sobre la roca. Cristo Jesús, parados sobre esta palabra, no sobre la confusión. La única palabra verdadera, lo vuelvo a repetir, la única palabra que te trae verdad, la única palabra que te da sabiduría, inteligencia y conocimiento de lo alto es la palabra de Dios. Fuera de ahí, todo lo que trae cualquiera otra palabra es confusión. Y la confusión trae destrucción. La confusión te separa de la verdad. Te mantiene confundido.
No sabes para dónde ir porque es una palabra que es una mentira. Y la mentira tiene que ser apoyada por otra mentira y otra mentira. Y la primera va a tener que ser sustituida por la segunda y la segunda va a tener que arribar una tercera. Pero la palabra de Dios es la misma siempre. La palabra de Dios no cambia, no varía. Es la verdad que prevalece por encima de toda confusión, por encima de toda mentira, por encima de toda palabra que no es de Dios, sino palabra de hombre. Hay que pararse, cristianos, tenemos que aprender a pararnos sobre esta palabra de sabiduría, esta palabra de conocimiento infinito de Dios, esta palabra de inteligencia, esta palabra que es la roca firme. Y tenemos que aprender a pararnos firmemente, sólidamente, inmutablemente, sobre esta roca firme que es la palabra de Dios, el Cristo de la gloria. Cristo es su palabra. Hay que pararnos sobre la roca, Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él es esta palabra que yo te predico cada domingo. Palabra de sabiduría, no porque yo sea sabio. Palabra de inteligencia, no porque yo sea inteligente. Palabra de conocimiento infinito, no porque yo lo tenga, pero lo tiene el Cristo que vive en mí. Aleluya. Yo busco de esta palabra, yo me paro sobre esta roca todos los días de mi vida. No escucho nada más ni nadie más. No vivo una vida confundida buscando a ver de dónde puedo encontrar respuestas cuando mi solución está en Cristo Jesús. Me paro diariamente sobre esta roca y todas las respuestas a mis preguntas aquí están. Yo te invito a que te pares sobre la roca. Hay mucha confusión allá afuera, pero la confusión es producto de ellos, de aquellos que quieren seguir al hombre y no a Dios, de aquellos que quieren seguir la religión y no a Dios, de aquellos que quieren seguir palabra de hombre, ministración de hombre, profecía de hombre. Ahora hay muchos profetas. Ahora hay congregaciones recibiendo muchos profetas que estarán profetizando. Déjame llevarte el libro de Ezequiel. No te voy a llevar, ve tú, búscalo. En el libro de Ezequiel son los mismos, exactamente igual. Busca palabra de Dios, no busques señales de hombre, no busques profecía de falsos profetas, busca palabra de Dios. Palabra escrita hace miles de años. Palabra de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento infinito para que puedas crecer. Para que puedas crecer en el conocimiento de Dios y en su gracia. Aleluya, santo. Mira, déjame llevarte un libro que te va a encantar. Déjame llevarte a un libro que te va a gustar. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 15. Mira lo que dice este evangelio. Este apóstol Juan, aleluya, un hombre que se enamoró de la palabra de Dios. Un discípulo que pasó a ser uno de los grandes apóstoles del Señor Jesucristo hasta la cruz. Fue a adorarle. Ahí estaba, de rodillas llorando, adorando al Rey. Mira lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice: yo soy la vid verdadera, Cristo Jesús. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador, el que la poda, el que la cuida. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, no dice frutos, dice fruto. Fruto del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu es uno solo. Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Un solo fruto. Fruto del Espíritu Santo. Es el fruto que está hablando la palabra de Dios. La vid es la que nos da la uva. La planta como si es la que da un solo fruto, la uva. El pámpano es el que se poda y se convierte en un pámpano
maduro, un sarmiento que es el que hace crecer un fruto, la uva. Y dice que él es esa vid y que su padre es el que la poda. Y sigue diciendo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Ya han sido podados por mi palabra si la escuchas y la haces. Permanecer en mí, dice, en mi palabra. Permanecer sobre esta roca que te estoy predicando hoy, aleluya. La roca de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento infinito del Altísimo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. No somos capaces, somos incapaces. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid. Una vez más, yo soy la vid. Yo soy la roca, yo soy la inteligencia, yo soy la sabiduría, yo soy el conocimiento infinito. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Mucho fruto espiritual. Es todo acerca del espíritu, nada de la carne. Nada de lo que hace el hombre, es todo acerca de Cristo. Nada acerca de nosotros, es todo acerca de la vida. Es todo acerca de la sabiduría. Es todo acerca del conocimiento y la inteligencia del Cristo de la roca. Aleluya. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este llevará mucho fruto, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. No alcanzarás sabiduría, no alcanzarás inteligencia, no alcanzarás conocimiento de lo alto, el conocimiento infinito de Dios. Todo lo que vas a hacer lo vas a hacer por tu propia voluntad. No alcanzarás ni tan siquiera la fe perfecta, absoluta y correcta que es en la vid, en la roca, el Cristo de la gloria. Aleluya. El que en mí no permanece, escucha, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Es decir, nunca será podado, nunca será limpiado, nunca llegará a ser un sarmiento. Nunca llegará a ser aquel pámpano maduro del cual vendrá el fruto. Nunca llegarás a madurar como cristiano. Fuera de Cristo nunca podrás crecer. Fuera de la voluntad de Cristo nunca podrás crecer en su gracia. Nunca madurarás como cristiano. Te quedarás como pámpano y mira lo que le pasa al pámpano. Y ese se secará, dice. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y en mis palabras permanecen en vosotros. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permaneces parado sobre la roca. Aleluya. Si permaneces parado sobre la roca, su nombre es Jesucristo, el creador de todo lo que existe. No hay otro Dios, no hay semejanza. Él es el único Dios, no hay sustituto. Él es el único Dios, nadie lo puede comparar. Él siempre ha existido, Él nunca fue creado. Él fue el que creó todo lo que existe. Lo que ves y lo que no puedes ver ha sido creado por este Dios. Este Dios de inteligencia, de sabiduría y conocimiento infinito. Es aquí en esta palabra donde tenemos que permanecer parados, porque Él es la verdadera roca, nadie más. Mira, déjame llevarte aquí a Colosenses. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1.
Escucha lo que dice. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, del Dios que nunca pudimos ver, que no hemos visto y que nunca más veremos hasta que no lleguemos delante de su presencia. Bueno, Él es la imagen. Él se destronó y el Verbo se hizo carne y vino aquí, caminó entre nosotros, hizo maravillas, milagros y prodigios para probar que era el Hijo de Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito entre toda la creación. Dice, porque en Él fueron, escucha esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio. Escucha esta palabra. Escucha esta palabra de sabiduría que te hace falta. Necesitamos palabra de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento para poder vivir nuestra vida cristiana. Y de la única manera que lo podemos hacer es parados sobre esta roca, sobre esta palabra. Mira lo que dice. Ya sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio del Creador y para el Creador. Y Él es ante todas las cosas, nunca ha sido creado. Y todas las cosas en Él subsisten. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Ese es el Cristo de la gloria. Esa es la roca en la cual debemos estar todos parados. Es la roca de la inteligencia, de la sabiduría y del entendimiento infinito. La roca donde no hay confusión. La única roca firme, donde puedes pararte sin saber que nunca, nunca fracasarás. Nunca, nunca te caerás porque Él te sostiene. Dice que todo ha sido creado por Él y para Él, y que en Él todas las cosas se sostienen. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Escucha palabra de Dios. Quédate conmigo. Vas a recibir sabiduría e inteligencia, conocimiento infinito del Dios Altísimo, porque hay una gran confusión en este mundo. Y cuando hablo del mundo, hablo no simplemente del mundo secular. El mundo secular no es simplemente confundido ya por el príncipe del aire, sino que está totalmente poseído, totalmente perdido, no entiende, no hay entendimiento ninguno que no sea entendimiento, razonamiento de hombre, de la naturaleza pecaminosa del hombre. Eso es lo que tiene el mundo, eso es lo que entiende el mundo. Pero no hablo simplemente de ese mundo secular, hablo también del mundo cristiano, del cuerpo de Cristo, el cual ha sido abatido y azotado por otro evangelio que no trae ni sabiduría, ni inteligencia, ni conocimiento de lo alto, sino confusión. Lo único que trae es confusión, una mente saturada de toda confusión y de toda mentira. Eso es lo que hay en la gran mayoría del cuerpo de Cristo de hoy. Mira lo que dice la palabra. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Palabra. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual.
porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y termina diciendo el versículo 4, dice, y la roca era Cristo, el Cristo de la gloria. Estamos hablando de los tiempos antiguos. En el Antiguo Testamento estamos hablando de nuestros padres, de los primeros, de aquellos que fueron salvados, aquellos que caminaron en el desierto, aquellos en el cual mi Dios los sostuvo por más de casi 40 años, dándole la vuelta alrededor por la desobediencia. Pero mi papá les dio sustento y todos y cada uno comieron de la misma comida espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual. Y dice que esa bebida y esa comida era Cristo la roca. Aleluya. La única roca firme, en la única roca en la cual nos podemos nosotros parar firmemente sin temor. Porque cuando nos paramos temerosos de Dios, dice que ya obtenemos el principio de la sabiduría. Y en la sabiduría no hay confusión cuando viene de Cristo. La sabiduría de hombre es confusa en su naturaleza. Escucha, la sabiduría de hombre, el conocimiento de hombre, la inteligencia de hombre es confusa en su naturaleza. Porque es de la naturaleza pecaminosa del hombre, toda llena de confusión. No hay sabiduría ninguna. Pero dice que la sabiduría espiritual, la comida, el alimento y la bebida que comieron fue a través de la sabiduría de Cristo, la inteligencia de Cristo y el conocimiento del Cristo de la gloria. El creador de todo lo que existe, como te acabo de enseñar. Él es la única roca firme donde nos podemos parar sin miedo alguno. Él nos sostiene. Somos hijos del Rey, aleluya. Podemos pararnos sobre esa roca sin temor alguno, porque la fe en Cristo Jesús es mucho mayor que cualquier confusión, que cualquier temor. Pero la confusión es tan grande que han tenido cauterizada su propia mente. Su propia conciencia de este mundo ha sido cauterizada producto de la propia confusión del hombre. El hombre que no tiene inteligencia, ni sabiduría, ni conocimiento del Altísimo. Y se ha tomado su tiempo para pasar esa sabiduría, inteligencia y conocimiento de hombre a otros. Y siguen confundiendo al mundo religioso y al mundo cristiano. Vivir en confusión, vivir bajo esa confusión es vivir bajo una mentira. Es vivir en momentos de angustia. Es vivir en desolación. Es vivir apartado en un desierto sin saber qué hacer porque estás tan confundido que no sabes ni cuál es el norte, el sur, el este y el oeste. No sabes para dónde coger. Te vas con la primera palabra que escuchas. Todo aquello que te endulce el oído es bueno para ti, sin saber la raíz de dónde viene. Y si viene del hombre, la raíz que viene de la naturaleza del hombre, la naturaleza manipuladora, la mentira del enemigo, que no trae galardón ninguno, al contrario, dice que te lleva al mismísimo infierno. Porque la única salvación está cuando estamos parados sobre la roca. La sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios y el conocimiento infinito del Dios de los cielos. Tenemos que aprender a dejar las cosas atrás que no son de Dios, las cosas del mundo secular y las cosas de la religión, y no simplemente de la religión, sino lo que se está enseñando en el cuerpo de Cristo de hoy. Ese evangelio que dice Pablo en el libro de Gálatas que ha sido corrompido, ha sido variado, ha sido cambiado
para manipular al hombre. Y el hombre sigue creyendo sabiduría de hombre y sigue siguiendo la inteligencia de hombre y sigue creyendo en el conocimiento del hombre, cuando deberíamos estar como cristianos parados sobre esta roca. Esta roca es la que dice que es suficiente la gracia de Dios. Le dijo a Pablo: mi gracia es suficiente, mi palabra, mi sabiduría, mi inteligencia, mi conocimiento es suficiente para ti. Yo soy la roca, dice. Párate en el Cristo de la gloria, dice. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo, el Cristo de la gloria. Aleluya. El Cristo de la gloria. Déjame llevarte a un libro que también te va a encantar. Vamos a ir al libro de Mateos, capítulo 16. Vamos a seguir y vamos a traerte la gran confusión de este mundo. La gran confusión de este mundo y de los religiosos que han tratado de cambiar la palabra de Dios, agregándole cosas que no existen, que no están escritas en la palabra. Y que el hombre sigue parándose sobre esa confusión en vez de pararse sobre la roca que es Cristo Jesús. Se paran en la confusión, en la mentira, sobre la confusión y la mentira, en vez de pararse sobre la roca, el Cristo Jesús. El verbo que se hizo carne y vino a demostrarle al mundo entero que era el Hijo de Dios. Hizo maravilla, milagros y prodigios delante de los hombres. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les hizo una pregunta sencilla. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos los profetas. Y él les dijo, directamente la pregunta viene ahora a los discípulos. Jesús te está preguntando a ti ahora también esta misma pregunta. Escucha, abre el oído de tu hombre interior. Mi Dios te va a hacer una pregunta a ti hoy también. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aleluya. Y entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado, bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Escucha, eres bendecido, eres bienaventurado, porque esta revelación es una revelación divina. No fue carne ni sangre, no fue tu propio sentimiento, no fueron tus propias decisiones de decir, sino fue una revelación divina. No fue tu propia mente, tus propios pensamientos. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, fue una revelación divina de parte de papá. Una revelación divina de parte de papá a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, aquí viene la gran confusión de este mundo religioso y la gran confusión de muchos cristianos siguiendo a este mundo religioso. He aquí la gran confusión. En esta roca dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no fue edificada sobre Pedro. Pedro no es la roca. La roca es la revelación divina
que le dio papá a Pedro sobre esta revelación, sobre esta sabiduría, sobre esta inteligencia, sobre este conocimiento infinito que te acaba de revelar a mi Padre a ti, sobre este conocimiento y esta sabiduría, sobre esta roca. ¿Quién es la roca? Lo que le reveló papá, que tú eres el Hijo de Dios, tú eres la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dice, te daré la llave del reino de los cielos. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Significa, a ti te daré la responsabilidad del evangelio de salvación para que lo lleves a todas las multitudes alrededor del mundo entero. Aleluya. Esa es la llave. El evangelio de Cristo proclamado al mundo entero. Llevar la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento de Cristo, la roca, hacia el mundo entero. Aleluya. Eso le dio a Pedro. A ti te daré las llaves de los cielos. Pedro no es la roca, no fue nunca, no es papa, nunca fue, no está en la Biblia, y tampoco va a ser el portero que te espere cuando se abran los cielos a tu favor, si es que vas para los cielos. Pedro fue simplemente un siervo de Dios que amó a Cristo con todo su corazón. Dejó lo que estaba haciendo. Dejó de pescar para pescar hombres, porque mi Dios le entregó la llave del reino. Predicar el evangelio de salvación para salvar las almas perdidas. ¡Aleluya! Cristo es la roca. En ese tenemos que estar parados nosotros, no en Pedro. Pedro, el que se para en Pedro, se está parando sobre la confusión religiosa que ha abarcado por tantos años, desde el principio, la iglesia apóstata de que habla el libro de Apocalipsis y Juan, primera de Juan, la iglesia que se apartó, la iglesia pagana que se unió, la iglesia romana que se unió. Y han declarado a Pedro como si Pedro fuera el primer papa, como si hubiese sido el sustituto. Ni el papa es vicario, ni Pedro fue papa, ni mucho menos va a ser el portero. No te va a esperar. Que te espera se llama Cristo Jesús. Ese es el que te va a esperar en la puerta de los cielos. Aleluya. Le entregó una llave. Dice: y a ti daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares aquí en la tierra con mi palabra, con ese evangelio que te he dado, la palabra viva y eficaz, aleluya. Todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, con la autoridad de mi palabra, aleluya. Con la autoridad de mi palabra, con la sabiduría de mi palabra, con el entendimiento de mi palabra, con la inteligencia que solo viene del Cristo de la gloria. Esa es la llave que te he entregado, Pedro. Que prediques el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, aleluya. Pero hay una gran confusión. Hay muchos parados sobre Pedro, sobre esa confusión. Pedro, y se les olvidó que Pedro se hundió delante del que caminaba sobre las aguas. ¡Aleluya! Pedro se hundió delante del que caminaba sobre las aguas. ¿Quieres hundirte tú? Sal de la confusión. Deja la confusión. Hay que pararse sobre la roca que es esta palabra, Cristo Jesús, la verdadera palabra de Dios. La que no miente, la que no falla, la que es fiel. ¡Aleluya! Parados sobre esta roca, Cristo Jesús, aleluya. Parados sobre esta roca, hermanos míos. Vamos a dejar la confusión a un lado. Pero esto viene a través de los siglos. Esto es algo que es inevitable para muchos.
aquellos que quieren que se les endulce el oído, aquellos que quieren escuchar lo que el hombre predica, lo que el hombre enseña, la religión, las falsas doctrinas, el evangelio equivocado, el evangelio de prosperidad de hoy en día, el engaño más grande de Satanás, usando a miles de embajadores de esa mentira, de la confusión que viene con ella. Y muchos se paran sobre esa confusión también, sobre ese evangelio de prosperidad, como si se fueran a llevar todo lo que tienen cuando les toque partir o Jesucristo venga. No te asustes, no te asustes el día que lo que ya está muy cerca, el arrebatamiento llegue, y cuando mires alrededor tuyo, el único que te vas a encontrar vestido y parado eres tú. Porque aquellos que están parados sobre la roca se irán y no los volverás a ver. Porque si te quedaste, ya es muy tarde para ti. No escuches más el evangelio de perdición. Ese evangelio es un evangelio de perdición. Es un evangelio que se predica, es un evangelio de mentira y confusión. La palabra dice que nuestros tesoros están en los cielos y que ahí donde estén nuestros tesoros, ahí estará nuestro corazón. Si tu corazón está aquí en los tesoros de la tierra, ya te quedaste. Estás parado sobre esa confusión. Al igual que los religiosos se paran sobre Pedro, tú estás parado en algo similar, porque la confusión es la misma. Es el engaño de Satanás, la mentira de Satanás. De una manera con Pedro y de la otra manera con el evangelio de prosperidad. Pero tienes que aprender a pararte sobre la roca. No hay sabiduría en ninguno de esos evangelios. No hay sabiduría en la religión ninguna. No existe sabiduría fuera de Dios. No existe sabiduría fuera de Dios. La única sabiduría fuera de Dios es sabiduría humana, corrupta. Sabiduría de la carne. De la manipulación del hombre. De esa conciencia cauterizada, hecha talco, que no impulsa a nada. La sabiduría de Dios viene de su palabra. Esta es la roca. Sobre esta roca hay que estar parado. ¡Oh! Bendito eres, le dijo. Bienaventurado, bendecido. Porque esta revelación no te la dio ni carne ni sangre. No sigas mal a la carne ni a la sangre. No sigas mal, mentiroso. Párate sobre las rocas, aleluya. Sobre la verdad infinita. Sobre la verdad que no falla. Sobre la verdad que es fiel a ti. El que permanece en mí, yo en él, dice, llevará mucho fruto. No hay fruto, ninguno, en el evangelio de prosperidad. No existe fruto ninguno espiritual. No existe ningún fruto espiritual. En el evangelio de la prosperidad eso no existe, no sirve, no aprovecha. Es mentira de Satanás. El que permanece en mí, dice, en la roca, en la verdad, en el conocimiento de la verdad. Aleluya, en la sabiduría de mi palabra. El que permanece en mí y yo en él. Es decir, el que no compromete, el que no se desvía, el que se queda parado sobre la roca. El que escucha un mensaje como este y lo corta a la mitad, no es de beneficio para ti. No va a ser nunca de beneficio para ti. Cuando tú escuchas la verdad que viene a través de la palabra de Dios y tú la cortas a la mitad y cortas la unción del Espíritu Santo en tu vida, del mensaje que Dios quiere para ti, para tocar tu corazón, el único afectado eres tú. Déjame decirte algo. Quiero que aprendas esto. Dios sin ti sigue siendo Dios.
Tú sin Dios no eres nadie. Te lo voy a volver a repetir. Dios sin ti sigue siendo Dios. Tú sin Dios no eres nadie. El que está en mí y yo en él llevará mucho fruto, porque apartado de mí, dice, nada podéis hacer. Seguirás parado sobre la confusión del evangelio erróneo, del evangelio de mentira, o seguirás parado sobre Pedro. Seguirás hundiéndote como se hundió Pedro delante del que caminaba sobre las aguas. Voy a terminar con esto. Vamos a ir al libro de Mateo, el mismo libro, el mismo evangelio de Mateo, capítulo 7. Escucha pueblo de Dios, escucha mundo secular. Mi Dios está tratando de que esta palabra se haga rema en tu corazón. No te vayas, quédate conmigo. Recibe palabra de sabiduría, palabra de entendimiento, palabra de inteligencia de parte de papá. No es el pastor Jorge Lamora, es el Cristo que vive en el pastor Jorge Lamora, el que busco cada día, el que me instruye cada día, el que me califica cada día. Quédate conmigo. Mira lo que dice el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Te está hablando a ti de nuevo. Ya te habló con Pedro. Ya te dijo de que Pedro no es la roca. Ya te dijo y te enseñó también de que Pedro se hundió delante de aquel que caminaba sobre las aguas. Ya te enseñó también que toda revelación que viene de parte de papá es divina. Y la revelación que te está dando este mundo es revelación de hombre corrupta, revelación de la carne y de la sangre. Un evangelio que no existe. Un evangelio que fue creado por el hombre de la misma manera que fue creada la religión. No hay diferencia ninguna, es una balanza entre las dos. Las dos fueron creadas por el hombre. El evangelio de Cristo es este, la palabra de Dios. Y dice: todo cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace y las cree. Y las cree. Para hacer la palabra de Dios hay que creerla. Dice: le compararé como un hombre prudente. Voy a volverte a repetir esto. Tienes que entender. Mi Dios quiere hablarte hoy a tu corazón. Quiere que esta palabra toque tu corazón. Que el Espíritu Santo de Dios que está aquí ya en este día esté tocando tu corazón ahora mismo. Tienes que entender que tienes que estar parado sobre la roca, Cristo Jesús. No hay otra. La única sabiduría, inteligencia y conocimiento viene de parte de papá, del Cristo de la roca. Escuche. Cualquiera pues que me oyeres esta palabra que te estoy predicando yo de parte de papá y las hace y las cree, le compararé a un hombre prudente, es decir, a un hombre sabio, a un hombre que está escuchando la palabra de sabiduría, la palabra de inteligencia y escuchando el conocimiento infinito de Dios. Así te declararé prudente, si la crees. Dice: y lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre quién? Sobre Cristo Jesús, sobre su palabra. No palabra de hombre, no confusión, no mentira, no evangelio erróneo. Sin base, sin fundamento ninguno bíblico. Escucha, pueblo de Dios. Si quieres que mi Dios te llame prudente y sabio, tienes que pararte sobre la roca, sobre la palabra de sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y edificarás tu iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios, cristiano. Aleluya, santo, tú eres el templo de Dios. No dejes que la mentira y la confusión te agobie y te saque
fuera de los contornos de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios y del conocimiento infinito del Altísimo. La verdad prevalece por encima de toda esa mentira, de toda esa confusión. Pero tienes que estar parado sobre ella. Prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no cayó. Te dije a un principio de que eres quien sostiene todas las cosas. Cuando tú aceptaste a Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar en ti. Se hizo dueño y señor de tu vida y tú pasaste a ser el templo del Espíritu Santo. Y si estás parado sobre esta sabiduría que te está dando esta palabra hoy, esta inteligencia y este conocimiento, no importa los problemas que vengan. Hay muchos que tienen no un problema, hay muchos que tienen muchos problemas porque siguen parados sobre la confusión. Siguen parados muchos sobre Pedro, aquel que se hundió frente a aquel que caminaba sobre las aguas. Tú te puedes hundir también en todos esos problemas. Van a soplar los ríos, los vientos y te vas a hundir. Y mira lo que dice. Cayó porque estaba fundada, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dice, pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace y no la cree y sigue creyéndole y dándole oído a la mentira, a la confusión, y no la hace, le compararé a un hombre insensato. No voy a usar la otra palabra, no voy a usar el sinónimo, no quiero. Me voy a quedar ahí. Como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena movediza, aquello que no se sostiene por sí mismo. Y descendió la lluvia, dice, los problemas. Y vinieron los ríos, las tribulaciones. Y soplaron y cayó y fue grande su ruina. Y cayó y fue grande su ruina. No simplemente que la edificaste mal, sino que caíste y te hundiste en la ruina. No quieras tener que hacer como Pedro, que cuando se estaba hundiendo tuvo que decir, Señor, Señor, sálvame. Ya Él te salvó. Ya mi Cristo te salvó. Oh, pueblo de Dios, ya tú eres salvo. Mantente parado sobre esa salvación. Aleluya, la llave que le dio Pedro. El evangelio de salvación y vida eterna. Mantente parado sobre él. Y tu casa nunca caerá. Vendrán vientos, vendrán problemas familiares, los hijos, divorcio. Pero no pasarán, no sucederán. Porque estás parado sobre la roca. Aleluya. Su nombre es Jesucristo. Oh, Santo de Israel. Estás parado sobre la roca porque escuchaste la palabra de sabiduría. La palabra de inteligencia y conocimiento infinito. Y dijiste, no me puedo mover de aquí. No me importa lo que prediquen otros hombres. No me importa lo que dice y pregona la religión. Yo sigo parado sobre la roca. El Cristo que salvó mi vida. Aleluya. Nadie más te puede salvar. El evangelio de prosperidad. Escúchame. El evangelio de prosperidad no salva. De la misma manera que la religión no salva. ¿Sabe por qué? Porque son creados por el hombre. Son creados de parte del corazón inmundo del hombre. Todo lo que es creado por el hombre separa al hombre de Dios. Todo lo que es creado por el hombre separa al mismo hombre de la sabiduría, de la inteligencia y del conocimiento de Dios. Te separa de la roca. Te separa de la roca. Y si has hecho tu casa sobre la arena, estás haciendo tu casa o estás formando o creando tu casa sobre ese concepto humano, sobre esa mentira, sobre esa confusión,
y te vas a hundir como Pedro. Pedro estuvo mirando a Jesús y dice la palabra que caminó, no dice qué tiempo, pero caminó sobre las aguas, mientras que estuvo mirando a la roca, aquel que caminaba sobre las aguas. Una vez que le quitó la vista, se hundió. No quieras hundirte tú. Dice que la ruina será mucho mayor. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente le admiraban su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, la autoridad que le dio, la palabra de Dios. Y no como los escribas, no como estos que te enseñan hoy. Hoy tenemos muchos escribas. Aleluya, hoy tenemos demasiados escribas. Son demasiados los mentirosos. Son demasiados los que están viviendo bajo el engaño y se están llevando con ello una gran multitud con la mentira. Pero mi Cristo te dice que tienes que pararte sobre la roca, su nombre es Jesucristo, porque todo aquel que escuchare esta palabra, mi palabra dice, y la hiciere, la creyere, dice, vendrán tiempos difíciles, soplarán los vientos y los ríos, pero no caerán, porque edificaste tu casa sobre la roca. Yo te invito hoy a que edifiques tu casa sobre la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento infinito de Dios. Que aprendas a ser temeroso de Dios, no temeroso de lo que dice el hombre, sino de lo que dice Dios. Aleluya. Yo te invito a que te quedes conmigo cada domingo. El tiempo apremia. Yo sé, quisiera tener mucho más, pero desafortunadamente tenemos que terminar. Pero te prometo que el próximo domingo vendremos con otra verdad escrita. Quédate parado sobre la roca. Quédate recibiendo palabra de Dios. Cristo te ama y yo también. Bendiciones.